Tenemos en línea a Gustavo Segré. Él es consultor económico, analista internacional, escritor, docente y también político argentino. Dicen, si lo tratás de usted, le va mal, así que lo tratamos directamente de vos. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, queríamos saber, a partir de tu mirada, cómo se ve esta Argentina después de haber aprobado ambas cámaras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que deja para ustedes los analistas políticos y económicos con respecto a esto y fundamentalmente a cómo se dio la votación también, Gustavo? Bueno, primero, desde el punto de vista de lo económico, te diría que el acuerdo con el fondo es mucho mejor que no tener un acuerdo. Esto es clave. El problema es el costo que hay que pagar para ese acuerdo. Y ahí uno puede decir, y le damos siempre leña para aquel que dice esto fue culpa de Macri, y aquel que te dice, no, en realidad esto es culpa de los gobiernos de Cristina que llevaron a esta situación. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del acuerdo es bueno haber hecho el acuerdo. Los términos del acuerdo no son los mejores, pero no había muchas opciones. El gran inconveniente en este tipo de cosas es que cuando uno escucha del presidente no hay ajuste, declaramos la guerra contra la inflación, la traducción de todas esas frases es el privado sigue pagando el precio. Y esto no es bueno, porque me gustaría compartir con ustedes y tu audiencia un número que habla por sí solo y que explica que si el Estado no se achica, esto no se soluciona. Fíjate vos que en el año 2001-2002, en plena crisis de Argentina, como entendíamos nunca íbamos a tener otra, había 2.200.000 puestos de trabajo de la economía pública, 2 millones de personas que recibían algún tipo de ayuda social y 6 millones de personas del sector privado que aportaban a la jubilación y a las cargas sociales. Hoy, 22 años después, o 20 años después, vos tenés 4,5 millones de personas que trabajan en el Estado, sea en cualquiera de los tres poderes y en cualquiera de las tres esferas, municipal, provincial y nacional. Tenés 22 millones de personas que reciben alguna ayuda del Estado, social, y 5.800.000 personas que aportan desde el sector privado. Lo cual te deja en una ecuación bastante complicada, porque vos tenés el doble en un caso, 10 veces en otro caso de carga, o sea, de costo, y tenés 200.000 personas menos que pagan ese costo. Claro. Esa ecuación revienta, no hay por dónde sostenerla. Entonces, cuando alguien dice vamos a declarar la guerra con la inflación, y yo hice un flyer bastante irónico en ese sentido, que es, si entre los arsenales que dispone el presidente no hay uno que diga vamos a bajar el gasto público, la guerra está perdida. Claro. Si no bajamos el gasto público, estamos en el horno. Absolutamente. Y no hay ningún interés por parte del Estado bajar el gasto público. Fíjate que hoy hicieron una nota donde se están catalogando los 150.000 recolectores de cartón, los cartoneros. Y esto no es despectivo, pero lo que debería hacerse, y esto es lo que el gobierno no entiende, no quiere hacer, hay necesidad de una reforma laboral, que esto no es hacerle perder derechos a los trabajadores, es facilitar la vida de quien quiere emplear a alguien. Voy a darte un ejemplo en números, a mí me gusta dar ejemplos numéricos para que se entienda mejor. Vos en Argentina echás a 20 personas y el costo es el mismo que yo en Brasil echar a 125 personas. 20 acá son lo mismo que 125 en Brasil. O sea, el costo argentino Correcto. Es enorme. Sin contar el costo jurídico, porque acá, a partir de la reforma laboral, cuando alguien me inventa un proceso, lo paga él. Y voy a darte ejemplo de nuevo en números. Mi empresa tiene 31 años de existencia. Tuvimos 3 procesos de trabajo. El primero era por hora extra y acepté pagar el valor que era el valor del recurso. Y el juez dijo, es un buen acuerdo porque no creo que la persona no haya trabajado nada y tampoco creo que haya trabajado todo lo que la persona dice. Ok.
El segundo proceso, quien me demandó lo perdió porque la testiga era quien había ganado el primer proceso. Y el tercer proceso era de una pasante que entendió que había mucha presión en el aire y que se sentía mal por eso, y el juez no solo le hizo perder el proceso, sino que tuvo que pagar una multa por el valor del proceso. Entonces, el empleado que tiene algún problema y que la empresa no cumplió, tiene que hacer un proceso inmediatamente y favorece porque es más rápido. Pero si hay alguna tanga en relación a la invención de los procesos y a la industria de los procesos laborales, con una reforma buena laboral se termina eso. Está claro. ¿Sabes una cosa, Gustavo? Te voy a contar algo nuevo de la Argentina. Permitime que te cuente hoy. La semana pasada hubo una manifestación de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, porque comienzan a conformarse las cooperativas de trabajo para la construcción. Y decíamos, y llegábamos a la conclusión, que ante el gasto laboral que significa, el costo laboral que significa tener una persona en blanco y que tenés que tenerla en blanco, realmente las alternativas que se están presentando son las de cooperativa de trabajo. Y fíjate vos, el otro detalle, el primero que contrata a estas cooperativas es el Estado. Es genial, es genial. ¿Viste? Bueno, lo cual te prueba que está claro que se necesita una reforma, ¿no? Claro, por eso, corroborando lo que está diciendo, porque como reforma no va a haber, entonces están buscando otras alternativas, otras articulaciones que sean legales, pero sin tener que pagar. Cuando vos le preguntas a un comerciante, ¿vos no podrías tomar algunos empleados más? Seguro que sí, pero prefiero darle horas extras a los que ya tengo y no buscar uno nuevo por todo lo que esto significa, ¿no? Y es una lástima, porque se podría flexibilizar el monotributo, por ejemplo, sí, y que incluya absolutamente todo, inclusive cargas sociales hasta un valor determinado. Hay tantas cosas que se pueden hacer, hay tantas cosas que se han hecho y funcionaron en otros países del mundo, que la pregunta es ¿por qué Argentina no? Y la respuesta es fácil, porque el gobierno no quiere. Uh-huh. Bueno, pero permitime ser optimista en algo, por favor. ¿Podemos ganar esta guerra contra la inflación? ¿Esta guerra la ganamos o no? No, pero yo te voy a cambiar el modo. Vos vas a dejar de pensar en ser optimista y vas a querer ser entusiasta. Y te digo la diferencia entre uno y otro. Vos sabés que lo inventó el avión. El pesimista es el que inventó el paracaídas porque dijo, esto se va a caer, yo tengo que tener un plan B. Y el entusiasta es el mecánico que hace que el avión no se caiga. Bueno, lo que necesitamos en el país no son optimistas, son entusiastas. Uh-huh. Claro, pero para ser entusiasta tenés que saber, tenés que tener algo que te entusiasme, ¿no? Tenés que saber qué hacer, y hay mucha gente que sabe lo que Argentina debe hacer. El problema es que no ocupa cargos que le permitan hacer eso, y al gobierno no le interesa. Hay que entender que el proyecto de este gobierno es reforzar el PBI, pero no es el PBI que conocemos de Producto Bruto Interno. Es el PBI que es el de tener pobres, el de tener gente bruta, y no lo digo despectivamente, es una estrategia gubernamental el tener gente sin educación. Uh-huh. Inflación. La inflación permite esconder incapacidades en eficiencia del Estado. Entonces, cuando él dice, quiero terminar, de atrás dice, mentira, quiero terminar con la educación, mentira, quiero terminar con la inflación, mentira también, es mentira. Uh-huh. Te pregunto, desde el punto de vista político ahora, ¿cómo avisorás esto que en principio sería una partición, un distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Esto puede tener implicancias políticas y por ende económicas? Pues siempre se dice, por allí las inestabilidades políticas terminan en inestabilidades económicas o viceversa. ¿Pensás que esto puede tener algo que ver o no? No, siempre terminan. Cuando vos no tenés apoyo político, un ministro de Economía sin apoyo político no es ministro de Economía, es cualquier cosa. Yo creo que esta situación le puede venir muy bien a la Argentina y sobre todo a la oposición.
Vos sabés que criticar al gobierno ya perdió la gracia, porque con las acciones que hacen se critican solos. Ver a un canciller hablando como habló, criticar a un periodista como lo hizo, el presidente que habla maravillas a Putin y a Biden y le dice lo mismo. Ese tipo de situaciones, y además agravado con que el presidente manifiesta preocupación porque la vicepresidenta no lo atiende. ¿Y qué tiene? Al revés debería ser. Es el vicepresidente que lo llama y el presidente no la atiende por algo que hizo. No puede ser al revés, lo que demuestra que no tenemos un presidente, lamentablemente tenemos un poste electoral que Cristina puso y ahora está molesta. Y ocurrió, era sabido que iba a ocurrir. Pasó lo mismo con Lula y Dilma. Es igual, terminan mal. Uh-huh. Nada más que allá fue al revés, ¿eh? El Lula de la historia sería Cristina, en todo caso. Claro. Y Dilma sería Alberto, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente igual. Sí, señor. Contanos finalmente, Gustavo, porque esto es así, la vida continúa, más allá de las dificultades. ¿Por qué tenemos que ser, final y felizmente, optimistas, entusiastas, pensando que esto se va a revertir? Dame por lo menos 2 o 3 parámetros para pensar con optimismo, entusiasmo. Mira, Argentina tiene una excelente capacidad de reconvertirse. Y esto tiene que ver con 2 elementos. El primero, con las reservas que tiene, naturales, el suelo, la fertilidad de su suelo, la potencialidad de la industria, la agroindustria que está tan castigada. Pero sobre todo, el otro elemento es la gente. Siempre hay argentinos que tienen voluntad de hacer cosas. El problema es que no nos dejan. Uno llegó a un punto que cuando dice, che, vos, ¿qué esperás del gobierno? Que no me moleste. Yo no quiero que me ayude, lo que quiero es que no me frene. Eso es lo único que queremos, que el gobierno no nos frene a los privados. Y Argentina tiene de todo. Mirá, si llegamos hasta donde llegamos, es que tenemos una visión de la sobrevivencia espectacular. El problema son los gobiernos que nos tenemos que tragar. Y eso tiene que ver, nuevamente, con una cuestión de estrategia electoral. Al gobierno le interesa a la gente sin recursos, sin educación, porque con eso los controla. Y ese es un problema que hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Con el ejemplo, mostrándole a la gente que hoy recibe un plan que hay vida mejor que esta, y que es con el esfuerzo, con el estudio. Es eso. Te dejo un saludo, un fuerte abrazo y lo mejor para vos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Hasta luego. Gracias. Gustavo Segre charlando con nosotros, desde su mirada naturalmente, cómo se ve esta Argentina, el que está en Brasil, consultor político, económico, de estas, últimas medidas que todavía no fueron en la práctica, de cómo se quiere realmente tratar de contener, de darle una guerra, dijo el presidente, a la inflación, al aumento de los precios descontrolados realmente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Ya estamos con Silvia también. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.